Muy bien, vamos a dar inicio entonces a nuestro tema del día de hoy. Y lleva el título de Tu deuda fue saldada. Y bueno, vamos a iniciar. Como siempre, a mí me gusta entrar con definiciones y un poquito más en el tema normal, aparte de lo que pueda decir la palabra del Señor en referenciada. Y vamos a decir que deber dinero puede tener consecuencias negativas, dice, a nuestra salud mental, a las finanzas e incluso relaciones familiares, porque cuando las deudas se incrementan empieza muchas cosas a manifestarse en no dormimos y las personas se ponen irritadas y bueno, tantas cosas que yo estoy segura que más de alguno hemos pasado por esa situación. Quiero ver una pequeña definición de lo que son las finanzas. Las finanzas dice, si no se pagan las deudas, se pueden incurrir en intereses moratorios o aumentar el monto a pagar. Eso lo sabemos todos, lo que son las deudas, si no se pagan a tiempo, si se paga el mínimo, bueno. Es algo que no es nuevo porque yo creo que en este mundo todos en diferentes escalas hemos llegado a tener deudas. Como leímos anteriormente, las deudas pueden provocar un caos en nuestra vida y pues llevarnos a diferentes circunstancias negativas. Ahora, quisiera hacerles una pregunta. ¿Qué sucedería si una mañana nos levantamos en el caso que tuviéramos muchas deudas, tarjetas, casa, carro, lo que usualmente se debe? Y un día nos levantamos y vemos que las deudas están todas en cero, que nuestras deudas fueron pagadas. Yo creo que primero seríamos incrédulos, decía, no, ¿cómo es posible que eso tiene que haber un error? Porque eso pues humanamente pudiera ser imposible. Aunque yo les puedo contar un testimonio que conmigo una vez fue posible. Y les voy a contar rápido. Yo tenía una deuda y que sin querer, por un error que se cometió, la adquirí con rentas internas de este país, de acá de Estados Unidos, y aquí deberle a esa entidad es prácticamente tener firmada una sentencia. Si no se paga, ellos no tienen ningún miramiento en ejecutar cualquier situación y las deudas que se le tienen aquí se llama el IRS, pero sería el rentas internas en los países latinos. Si no se les paga, esos intereses empiezan a acumularse y acumularse horriblemente y no tienen, les decía, ningún miramiento en ejecutar lo que sea. Pues les decía que yo incurrí en una deuda sin saberlo por unos taxes, unos impuestos que no se pagaron a tiempo y yo pensé que se habían pagado y bueno, para no alargar la historia, como a los 2 años yo recibo una carta y me dice, tenemos acá que hizo una falta de unos pagos de unos impuestos y tu deuda incrementó a tanto. Yo me asusté y llamé al contador y le digo, mira esto y me dice, mándame la carta, se la mandé, la vio y me dijo, efectivamente tienes que pagar eso, porque no se le puede deber acá a ese departamento, como les decía, lo que ellos dicen es y punto. Bueno, era una deuda que ya había aumentado porque en 2 años que había pasado que ellos me notificaron, esos 2 años había acumulado muchos intereses, entonces empezó poco, pero en 2 años ya era mucho. Tuve que llamar y me tuvieron en el teléfono un buen rato y me dice la muchacha, bueno, lo que podemos hacer es un arreglo de pago y bla, bla, bla. Yo angustiada porque yo dije, Dios mío, es mucho dinero y siento que estoy como regalando un dinero que por un error o porque no me avisaron antes, bueno, todas aquellas cosas que se le meten a uno. Pero cuando yo estaba hablando con esta muchacha, créanme que fue una angustia grande la que yo tenía. Entonces yo tenía un papelito que todavía lo guardo
y empecé a escribir todo lo que ella me decía. Bueno, vas a pagar tanto al mes y eso va a ir ganando intereses. Aunque tú estés pagando y se haya hecho este arreglo de pago, vas a seguir teniendo que pagar intereses. Pues yo dije, bueno, por lo menos ya hablé y ya voy a empezar a arreglar esto. Iban a pasar muchos años para que yo pudiera cancelar eso porque había subido mucho y conforme yo pagara, lo que yo pagaba iba a amortiguar poco la deuda porque lo otro iba a pagar intereses. Bueno, me conformé, pero yo tenía, les digo, ese papelito y empecé a escribir una oración en ese papelito. Yo le decía, Señor, tú conoces mi situación, por favor, ayúdame, Padre, haz un milagro. Escribiendo yo ahí, escuchándola a ella. Y como les digo, no había nada más que hacer. Ella es una trabajadora que simple y sencillamente estaba siguiendo las reglas de que tenía que hacer. Bueno, para no alargarle la historia, hago el primer pago, hago el segundo pago, el segundo mes, y les digo, iban a ser varios años. Cuando me llega una carta y la carta decía que mi balance estaba en cero. Cuando digo mi balance en cero, pero ¿por qué? Tiene que haber un error. Aunque yo estaba contenta, a la vez dudaba porque yo dije, ¿de dónde va mi balance en cero si yo debía tanto? Llamo por teléfono otra vez y la persona que me contestó me dice, mira, no sé qué está sucediendo. Me dice, yo estoy viendo las computadoras y veo que efectivamente tu balance es en cero. Y entonces empiezo yo a decirle, ay, Dios mío, ahí en el teléfono, ay, Señor, gracias, pues yo sé que hiciste un milagro. Él me entiende y me dice, mira, yo comparto contigo tu fe, pero no te puedo decir que sea así. Posiblemente hay un error en las computadoras, porque él miraba que yo debía tanto y de repente, pum, la deuda estaba en cero. Cuando me dice, ¿sabes qué? Ellos siempre se comunican por medio de carta. Espera una carta que llegue a tu casa y cuando llegue, entonces vamos a ver si efectivamente era que la deuda estaba en cero. Y como testimonio les puedo decir que esperé esa carta muy nerviosa, entre que nerviosa y ansiosa, y la deuda estaba en cero. Han pasado algunos años y hasta el día de hoy no podemos entender cómo esa deuda con este departamento que les digo que es inaccesible para pedirles que cambien los números o algo, la deuda estaba en cero. Y ese es un milagro que yo se lo atribuyo el 100% a la misericordia de Dios, porque Él vio mi necesidad, Él vio mi súplica en ese momento que seguramente llegó ante Él y llegó me imagino que honesta, porque estaba yo siendo honesta, estaba cumpliendo con las leyes que había que pagarlas, yo la iba a pagar, pero a la vez le estaba suplicando misericordia. Entonces se los dejo como un testimonio de que el Señor hace milagros grandes que a veces parecen imposibles, no importa, por ejemplo, este departamento que es inaccesible, no importa dónde, porque Él es el dueño de todo. Habiendo dado ese pequeño testimonio, vamos a seguir con el tema. Y se los contaba porque venía el caso por las deudas. Entonces, quiero que leamos, vamos a empezar a leer y esta vez voy a utilizar la versión de la Reina Valera 1960. De aquí saqué los textos. Y el primer texto es Romanos capítulo 3, versículo 21 y 26 y dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien puso como propiciación, por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su presencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin
de que Él sea el justo y que la justicia de Él, y que la justicia al que es de la fe de Jesús. Ahora, ¿qué vemos aquí? Que dice, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y eso lo sabemos todos. Yo creo que más de alguno hemos escuchado este preciso pedacito que dice, por cuanto todos pecaron, todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Era más que evidente que si hubiéramos tenido que ir a un departamento como el que a mí me tocó, era pagar o pagar. Y en el caso nuestro era pagar por el pecado y la paga era muerte. Porque la palabra de Dios dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Y sabiendo que la paga era muerte y que Jesucristo en su infinita misericordia se ofreció a sí mismo para venir a la tierra y pagar nuestra deuda. ¿Quién de nosotros podría hacer eso? ¿Quién de nosotros podría decirle a alguien, mira, yo voy a pagar tus deudas, yo duerme tranquilo, que yo pásame todas tus deudas para acá? Tal vez podríamos hacerlo si con un hijo o con alguien si tuviéramos mucho dinero, pero aún así no hay punto de comparación. Ese es un pequeño ejemplo que yo puedo hacer. Pero entrando ya en el sacrificio que hizo Él por venirnos a pagar la deuda que nosotros ya teníamos que teníamos que morir. Y Él tuvo que ofrecerse a sí mismo y Dios lo dio porque Él tuvo que haber dicho, ok, ve y primero nació pobre. Segundo, no vino en grandes lujos ni con grandes poderes, ni vino como un ser supremo y se posó en la tierra. No, llegó como un hombre y tuvo que pasar las vicisitudes que todo hombre tiene que pasar, que todo niño tiene que pasar. Y él desde que nació, no nació con limitaciones porque tuvo que nacer en un pesebre, como ya lo había mencionado en otro tema. Y si ustedes analizan qué es un pesebre, porque lo escuchamos bonito, pero no es bonito. Un pesebre es un lugar donde hay muchos animales y sabemos lo que eso representa. Entonces él vino, él empezó a pagar esa deuda desde el primer día que llegó a esta tierra, porque tuvieron que andar huyendo porque lo querían matar desde chiquito. Y así fue creciendo hasta que llegó al tiempo que Dios le había estipulado para ejecutar entonces el pago de la deuda, para poder pagarnos la deuda a todos. Aparte de que venía a hacernos el favor, hacer ese gran sacrificio, tuvieron que pasar muchos años en donde Él tuvo que pasar, como les decía, muchas vicisitudes, que no tenemos idea porque la Biblia no lo especifica, pero seguramente algunas veces pudo haber pasado hambre, frío, escasez, no sabemos, porque el Señor lo mandó precisamente por eso, para que ese sacrificio fuera mucho más grande de lo que nosotros podemos imaginar. Porque si Él hubiera nacido como un rey, dijéramos nosotros, bueno, pero es que Él vino y nada más sufrió los últimos 3 días que le tocó que lo crucificaron porque vivió en la opulencia. No, Él no vivió en la opulencia. Él vivió como un ser humano normal y todavía así predicaba, caminaba seguramente bajo el sol, con frío, con calor, con sed, con hambre, con todo lo que eso significa para llegar a cumplir el propósito, para llegar a cumplir el pago de la deuda que Él venía a hacer por nosotros. Ahora quiero que leamos Colosenses capítulo 2, versículo 13 y 14 y dice, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros,
que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en una cruz. Es muy común escuchar, sobre todo en tiempos de Semana Santa, ay, que la crucifixión, y hay muchos países que hasta la representan en algún acto. Alguien se pasa por Jesús y hacen como que lo crucifican y bueno, hacen un acto que para mí, yo sé que muchos pueden estar de acuerdo, pero para mí eso es una abominación, porque no podemos estar representando cada año algo que a él le significó muerte, que a él les significó sufrimiento, porque no fue solo un sufrimiento mínimo. Estaba yo viendo que alguien más o menos a computadora hizo los clavos que tuvieron que haberle a él puesto, parece que fue acá, para que pudieran entrar y agarrar el madero y sostener su cuerpo, porque él ha de haber sido quizás un hombre grande. Los clavos son una cosa indescriptible. Y el hombre que los estaba mostrando lloraba cuando lo estaba mostrando, porque cuando nos sentamos y meditamos en ese sacrificio, en esa deuda que vino a pagar por nosotros, si nosotros nos pinchamos con una aguja y sentimos que, vamos a que nos saquen sangre y sentimos que nos van a sacar la vida, por lo menos a mí, yo tengo pánico que me saquen sangre y es una agujita. Imagínense los clavos, y en los pies, más el sufrimiento que estaba pasando, porque no lo estaban tratando como con pena o no, lo trataron con el peor desprecio. Todavía tenía la corona de espinas, que según también las computadoras, las espinas no eran espinitas de rosales, eran espinotas que tuvieron que haberse metido en toda su carne para poder llevar a cabo, para poder morir como lo peor, porque nuestra mente finita no puede captar de qué manera Él vino a pagar nuestros pecados y qué es lo que nosotros estamos haciendo para agradecer. ¿Qué es lo que nosotros nos sentamos a ver y analizamos y decir, Señor, es cierto, que cómo es mi vida, qué estoy haciendo en agradecimiento? ¿Qué hago para agradecer todo lo que hiciste? No, vivimos vanamente como que la vida fuera nuestra, como que nosotros fuéramos dueños de nuestra propia vida. No es así. Nuestra vida tiene un proceso y va a llegar el momento en que vamos a tener que darle cuentas al Señor qué hicimos con ese sacrificio, con ese pago de esa deuda. Porque fue una deuda que se pagó con sangre, no fue una deuda que se pagó con dinero, o no fue una deuda como el testimonio que les conté, que sí me ayudó, pero era dinero. Al final del día me dio un poquito de paz, pero lo que Él vino a hacer por la humanidad entera, y ahora la humanidad lo que ha hecho es voltearle la espalda, irse detrás de otros dioses que no han hecho nada, detrás de muchas cosas que les provoca placer, sin siquiera detenerse. Hay mucha gente que se les habla del sacrificio de Jesucristo y se ríen. Es tanta la abominación y cada día aumenta y aumenta y aumenta más, que es muy preocupante. ¿Y por qué es preocupante? Por esa gente que lo está haciendo, por todos esos que se van a perder, porque el diablo les ha puesto una capa espiritual en los ojos que no los deja ver más allá, que ven en poco, les digo, ese gran sacrificio que nuestra mente no podría captar, que definitivamente solo con nosotros pensar un poco a conciencia podríamos entender lo que Él hizo por nosotros. Y quiero que leamos Lucas capítulo 22, versículo 44, dice: y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Yo creo, les digo, que tendríamos que no tener conciencia para nosotros no poder siquiera
siquiera pensar un poquitito lo que él tuvo que pasar. Porque si a través de tantos siglos sigue impactando, porque cualquier libro que se haya escrito tiene un momento de pico de fama y vuelve a caer y se pierden en el tiempo. Este es el libro que ha sobrevivido siglos y siglos y siglos y no ha cambiado, porque el Señor se ha encargado de que ese sacrificio siga vivo, que ese sacrificio siga latente, para que nosotros podamos reconocer y realmente llegar y decir: Señor, perdóname porque no pude entender antes esa gran deuda que habías pagado por mí. No había captado. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Empezando a agarrar conciencia. Si en este momento que me estás escuchando has visto o has escuchado del sacrificio que Él hizo y no te has detenido un momentito y decir: déjame pensar bien cómo sería, y hacernos la imagen de siquiera, nuestra mente no podría captar esas imágenes tan grotescas, pero sí en mínima parte para poder entender que valemos, que nuestra alma vale la sangre de Él, y es por eso que tenemos el pasaporte a la eternidad. Es por eso que el día que cerremos nuestros ojos definitivamente en este mundo, vamos a poder abrirlos en una vida eterna, que Él es lo que Él nos ofreció cuando vino. Vamos a poder llegar a la patria celestial que nos está esperando, porque nosotros teníamos negado ese privilegio. No era para nosotros, nosotros estábamos para morir, pero por su misericordia fue que hoy puedo yo hablarles de Él y pueden ustedes entender qué es lo que en realidad Él vino a hacer por nosotros acá. Y quiero terminar con Josué capítulo 1 y versículo 8, y dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Es muy importante, dice aquí: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. No pensemos que leer la palabra es anticuado, que el que lee la palabra es porque ya está viejo, que el que lee la Biblia es porque es religioso, que no, esto es lo único que no es religión. La religión la han hecho los hombres por su conveniencia. La religión la han hecho los hombres para que nos desenfoquemos del verdadero sacrificio, para que nos desenfoquemos verdaderamente de quién fue el que vino a pagar nuestra deuda. Ningún hombre en esta tierra puede siquiera compararse con Él en mínima parte. No importa que ese hombre esté diciendo: yo soy el ungido, yo soy el aquí. Nadie en esta vida puede minimizar el sacrificio del Señor y que se pongan los ojos en Él. Yo los puedo dejar este momento, que abran sus ojos y que su mirada esté siempre puesta en Jesucristo, que su mirada esté siempre puesta en quien pagó la deuda por nosotros. Nadie más en esta tierra, aunque nos estén diciendo que sí, eso no es así. Él pagó la deuda, nuestra deuda está paga. Lo único que nosotros tenemos que hacer es seguir caminando en su palabra para poder llegar hasta ese día que ya está estipulado, que cerremos nuestros ojos acá y que entonces podamos llegar allá. Es importante que hoy lo hagamos, porque aunque estén sanos, aquí en Estados Unidos, por ejemplo, hace 3 días pasó un huracán por acá cerca de donde nosotros vivimos. Esa noche yo decía: Dios mío, ¿cuánta gente va a morir ahora? Y no lo saben, y a lo mejor están sanos, a lo mejor pasaron estos días muy felices haciendo planes, y llegó un aire de la nada, que llegó la tormenta y han más de 100 personas muertas identificadas, más los que tienen que encontrar que están desaparecidos. Entonces, si nosotros nos detenemos a ver lo que es la vida de frágil,
Es importante que entonces nos agarremos de la mano del Señor, agradecidos por su sacrificio para no soltarnos. Eso no quiere decir que no vamos a ver muerte, que no vamos a ver enfermedad. Claro que sí, porque tenemos que llegar hasta ese momento que ya nuestra vida tiene un tiempo de caducidad, pero que cuando ese momento llegue ya nosotros hayamos reconocido que Él vino a pagar la deuda para que nosotros podamos pasar a la vida eterna que Él nos prometió. Espero que esta pequeña charla haya dejado en tu vida una espinita para que puedas ir y analizar el sacrificio que el Señor ha hecho por nosotros. Analizar en tu corazón que debemos acercarnos a Él con un corazón contrito y humillado para que Él nos pueda recibir y que cuando ya nos toque llegar a su presencia, vayamos ya con ese agradecimiento en nuestro corazón del sacrificio que Él vino a hacer acá y no lo tomamos en poco. Aún tenemos oportunidad mientras estemos aquí. Espero que este capítulo haya sido una bendición para tu vida. Te agradecería mucho que le dieras un me gusta, que lo compartas y si aún no te suscribes a nuestro canal, que puedas suscribirte.